días. Ayer les dimos la bienvenida al inicio de la lectura de la carta de Pablo a los romanos. Pablo no había ido a Roma, Pablo no conocía la iglesia en Roma, pero había escuchado de ella, tenía las intenciones de ir a visitarles y como siempre pasaba en sus cartas, Pablo está respondiendo a una necesidad. Y la iglesia de Roma necesitaba conocer del Evangelio del Señor Jesucristo. Así es que si algo vamos a aprender mientras leemos la carta de Pablo a los romanos es sobre el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a leer hoy en el capítulo 1 del versículo 8 al versículo 17. Recuerde que vamos leyendo pequeñas porciones porque estamos tratando de encontrar entre líneas el mensaje de Dios para nosotros en nuestro tiempo. Dice el título de este pasaje, dice Pablo anhela visitar Roma. Dice versículo 8, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de los recuerdos que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para compartirles algún don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por favor, tome usted su pluma y siga conmigo esta lectura. En primer lugar, yo le sugiero que como una tarea básica, mientras leemos la carta de Pablo a los romanos, subraye usted cada vez que encuentra la palabra evangelio, porque evangelio es la palabra clave de toda esta carta. Segundo, Pablo en distintos momentos va a estar hablando alrededor del evangelio. Por ejemplo, el día de ayer, desde el 3 dice, este evangelio habla de su Hijo, está hablando de Jesucristo, según la naturaleza humana descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y hoy estamos leyendo acá en esta parte, continúa la explicación de que el Evangelio se trata del Señor Jesucristo. Ayer yo le decía, el mundo, las personas necesitan escuchar una buena noticia. Hoy día, ¿cuál es esa buena noticia que Pablo está presentando? Es la persona de Jesucristo. Y solamente déjeme hacer mención del versículo 8 hasta el versículo 14. Pablo está expresándoles a los hermanos en Roma que él ha tenido ganas de ir a verlo, quiere conocerlo, quiere estar entre ellos, pero por alguna razón Dios no se los ha permitido. Pero le pido que también tome nuevamente su pluma y vea el versículo 16. En esta versión dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. La mayoría de los que hemos leído la versión 60, no lo sabemos así y dice la versión 60, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Déjeme decirle algo, Pablo va a describir que el Evangelio es la expresión más poderosa del amor y de la sabiduría divina. Y es el poder del Evangelio, es Dios obrando a través de Jesucristo para revelarse a nosotros, para que nosotros podamos conocerlo a Él. Y la buena noticia inicia por describir que lo que más necesitamos hoy día las personas es conocer a Jesucristo. Es conocer su evangelio, la buena noticia. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho Jesucristo por nosotros? Y hoy día las iglesias se pierden en la paja de toda una doctrina que se desarrolla
y que se toma parcialmente textos de la Biblia y uno se sabe de memoria uno que otro versículo que habla de Dios y nos perdemos en la multitud de versículos que hablan de Dios. Pero en el centro de nuestra relación con Dios está Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que Pablo va a hablar enfáticamente del poder del Evangelio y dice, porque el poder del Evangelio es para la salvación. Y otra cosa muy importante, dice, para judíos y para gentiles. Se entiende que en la iglesia de Roma no solamente había judíos, tal vez eran una minoría, en su mayoría eran gentiles. ¿Qué es un gentil? Todo aquel que no es judío. En términos del Evangelio y de los tiempos del Señor Jesucristo, Él vino al pueblo judío, al pueblo israelita, pero todos los demás que no eran judíos ni israelitas se les conocía como gentiles. Nosotros en este caso somos gentiles. Los judíos pensaron que Jesús venía como el Mesías para el pueblo judío, pero Pablo va a hablar aquí de algo muy interesante, va a decir, es para salvación de todo el que cree, sea judío, sea gentil. Y dice el versículo 17, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. En Romanos, otra palabra muy importante, así como Evangelio, también es justicia de Dios. Fíjese que esta palabra justicia, bueno, habla de dar a cada quien lo que le corresponde. Y hablando de la justicia divina, Dios le dijo a Adán y a Eva, si tú comes del fruto prohibido vas a morir. Y en la ley mosaica se estableció que todo el que peca merece morir. Entonces, por justicia de Dios, todos necesitamos ser alejados de Dios, abandonados por Dios y al final calcinados bajo la ira de Dios. Así es que fíjese, hubo un teólogo también allá por el año 1550, Martín Lutero, era un sacerdote católico, y él sufría mucho porque se daba cuenta que era una persona que tenía pecado en su corazón. Y aunque vivía en un monasterio y entre puros sacerdotes, pero él sabía que en su corazón había maldad, había pecado. Y dice en su biografía que él se metía a unos cuartos de castigo que tenían los sacerdotes y él se despojaba de su ropa en la parte de la espalda y agarraba un látigo y se golpeaba su espalda. Eso es donde viene el yo pecador, para castigar su cuerpo, para apaciguar el poder del pecado en su cuerpo. Hasta él lo hacía hasta que dicen que quedaba prácticamente desmayado del dolor. Pero él reconocía que en cuanto él se levantaba y caminaba a su recámara, en el camino ya había vuelto a pecar, porque venían ideas a su cabeza que le hacían ofender a Dios. Así es que él no encontraba descanso. Y cuando él leía este versículo, este libro de Romanos, donde se habla de la justicia de Dios, dice que él se enojaba mucho, dice que él llegó a odiar a Dios, por esto que dice el versículo 17, porque el versículo 17 dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, pero no había entendido qué era esto, hasta que finalmente pudo entender que esa justicia que se revela es Jesucristo como justo, que muere en la cruz del Calvario, para que nosotros que no somos justos podamos disfrutar de la bendición de su justicia. Eso se le llama justificación. Es aplicado sobre nosotros la justicia de aquel que obedece, de aquel que cumple la ley, Jesucristo, sobre nosotros, de tal manera que ahora nosotros podemos tener acceso al Padre, no porque seamos justos, sino porque la justicia de Cristo es puesta sobre nosotros. Es solamente una breve explicación de lo que vamos a ver después. Pero yo le pido de favor, si usted puede, número uno, subrayar estos dos versículos 16 y 17, y si usted lo puede memorizar, créame, es muy importante, porque si para Martín Lutero, si para Juan Calvino, si para Agustín de Hipona, estos textos marcaron sus vidas, sin duda alguna que también marcarán nuestras vidas. Termino lo leyendo porque es un texto poderoso. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de usted y de mí. Así que vamos a seguir estudiando Romanos para comprender más a profundidad este texto, el Evangelio de Jesucristo para nuestra
salvación. Oremos. Bendito Padre, gracias, gracias, gracias por permitirnos tener una Biblia, por poderla leer, por poder leer la escritura de Pablo y alimentarnos de esta doctrina del Evangelio. Te ruego, Señor, abre nuestra mente, abre nuestros ojos. Aquellas personas que poco conocen del Evangelio y que están empezando a aprender, te ruego, Señor, abre sus corazones a la verdad del Evangelio y que el Evangelio se exprese en ellos con poder para llevarles a la salvación en Cristo. Lo rogamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.